Hola chicos, pues en este video vamos a ver cómo se hace una tabla de distribución normal, así como las gráficas, y también vamos a lograr hacer una gráfica, una campana de Gauss. Bueno, tenemos aquí nuestros datos que ya están puestos de menor a mayor, como podrán ver acá, ¿ok? Y ya tenemos nuestra frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es cuántas veces aparece este dato en nuestra tabla de datos original. Seguidamente tendremos que hacer nuestros intervalos. Recuerden que siempre vamos a tomar un valor menor que el valor mínimo que nosotros tengamos. En este caso, de punto 22 a punto 26 tenemos 4 datos, 2 más 2 son 4. De todos modos, si nosotros no podemos hacer la suma o no sabemos hacer la suma, son más datos, en la parte inferior podemos encontrar la sumatoria. Este valor de 4 lo vamos a poner como frecuencia absoluta para empezar a hacer nuestra tabla de distribuciones. Entonces, 4 aquí. De 2.7 a 3.1 tenemos 4 datos igual. De 3.2 a 3.6 tenemos 5 datos. De 3.7 a 4.1 tenemos 6 datos. De 4.2 a 4.6 tenemos solo 3. De 4.7 a 5.1 tenemos 2. Y de 5.2 a 5.6 tenemos un dato. En total tenemos 25 datos a evaluar. Bueno, pasamos a hacer esta tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias, recuerden que cada columna va a tener un valor y todas las columnas son relacionadas entre sí, o la gran mayoría. Tenemos que poner nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? Pues los datos que pusimos acá. Los copiamos y los pegamos como nuestra frecuencia absoluta. Recuerden solo pegar valores. ¿Qué era la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada era la suma de todos nuestros datos. O sea, en la primera siempre va a estar nuestro primer dato y a partir de la segunda vamos a tener la suma del de arriba más la celda de la izquierda. Recuerda que posicionándonos en la esquina inferior derecha, al darle doble clic, completaremos nuestra tabla. Recuerden rellenar sin formato para que su tabla siga viéndose con los colores que decidieron ponerle. La frecuencia relativa recordamos que es la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, 4 entre 25. Para que este 25 no se mueva, recuerden que hay que oprimir F4 o agregarle manualmente el signo de pesos a cada uno de a la letra y al número de nuestra celda. Y le damos doble clic. Recuerden que la suma total de la frecuencia relativa siempre debe ser igual a 1. La frecuencia relativa acumulada se hace exactamente igual que la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, la primera celda sigue siendo la misma y a partir de la segunda celda es la celda de arriba más la de la izquierda. Bien.
Recuerden que en la última celda, tanto de la frecuencia acumulada como de la frecuencia relativa, debe coincidir con la sumatoria dependiendo de qué estamos hablando. De la frecuencia absoluta acumulada debe de ser igual al total de datos, y la frecuencia relativa acumulada, la última celda, debe ser igual a 1, o un aproximado. ¿Qué es un aproximado? 0.99, 0.98, pero que no pase o que no sea menor de 0.98 de preferencia, pues si no, quiere decir que están haciendo un mal redondeo. Tenganlo en cuenta. La frecuencia porcentual es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Entonces, nos vamos a frecuencia relativa por 100. Le damos doble clic y tenemos nuestros datos. Recuerden que la sumatoria de la frecuencia porcentual es el 100%. Esa frecuencia porcentual, recuerden que nos sirve mucho cuando vamos a hacer una gráfica de pastel. Continuamos ahora con la marca de clase. La marca de clase, recuerden que es igual a la sumatoria del límite inferior más el límite superior entre 2. Recuerden que es muy importante poner los paréntesis al principio y al final de la sumatoria, porque si no, le estaríamos indicando a la computadora que solo va a dividir lo que esté en la celda, en este caso C4, entre 2, y se lo agregue a la celda B4. Entonces tengan mucho cuidado en no olvidar los paréntesis. Damos doble clic y ya tenemos nuestra marca de clase. Si se dan cuenta, la marca de clase debe de estar entre estos dos valores. Si la marca de clase es mayor a nuestro límite superior, quiere decir que estamos haciendo un cálculo incorrecto. Pasamos a la frecuencia absoluta por la marca de clase. En este caso, solamente hay que multiplicar el valor de la frecuencia absoluta por la marca de clase en cada caso. Entonces, damos doble clic y rellenamos un formato. Estas dos columnas que tenemos al final, recuerden que nos va a servir para poder calcular la varianza. Recuerden que es muy importante hacer los cálculos correctamente, ya que un mal cálculo va a depender de nuestro resultado final, de la varianza y a su vez de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, en esta columna se hace de la siguiente manera. Abrimos paréntesis y vamos a hacer marca de clase menos el valor de nuestra media. En este momento todavía no hemos calculado la media, pero podemos asignar nuestra celda. Y aquí oprimimos nuestro F4 para que se conserve. Ahí, hubo un error. F4. Y agregamos el símbolo que significa elevar al cuadrado. Recuerden que este lo pueden encontrar en su teclado o en insertar símbolo, la opción insertar símbolos. ¿Okay? Entonces, le damos doble clic para rellenar toda nuestra tabla. Y la última columna es la multiplicación de la frecuencia absoluta por la columna anterior, por esta. Entonces, vamos a hacerlo. Muy bien.
Entonces, pasamos a hacer nuestros cálculos para nuestras medidas de centralización y de dispersión. La moda, recordamos que es el dato que más se repite. En este caso sería la frecuencia mayor. Y vemos que el valor mayor de la frecuencia absoluta es el 6, que está entre el intervalo 3.7 y 4.1, por lo que reportaremos nuestra marca de clase, en este caso 3.9. Seguimos con la mediana. La mediana va a ser igual a la división de 25 entre 2. Vamos a darnos cuenta que 25 es un número impar, por lo tanto vamos a ocupar el dato central. Dividimos 25 entre 2 y nos va a dar 12.5. Quiere decir que el dato 13 va a ser nuestra mediana. En la columna de la frecuencia acumulada vemos que el dato 13 está entre el rango 3.2 y 3.6. Por lo tanto, nuestra mediana va a ser nuestra marca de clase de ese dato. En ese caso es el 3.4. Vamos a ponerlo en un formato similar. Todos. Y la media sale de la sumatoria de la columna de frecuencia absoluta por marca de clase dividida entre el total de datos. Entonces, nuestra media es 3.6. Recuerden que la moda, la mediana y la media deben de estar en un rango aproximado los valores. En ocasiones podremos encontrar que dos de ellas o incluso las tres podrían dar datos iguales. Continuamos con la varianza. Recordamos que la varianza es la división de la sumatoria de la última columna entre el número de datos menos 1. En este caso, como son 25 datos, menos 1 sería 24. Le damos Enter y ya obtenemos 0.07. Ajustamos el formato y por lo tanto la desviación estándar sería igual a la raíz cuadrada. Para esto utilizamos la fórmula que ya nos da el Excel de raíz del valor que tenemos en varianza. Y ya con esto obtuvimos lo que es nuestra desviación estándar. ¿Sí? Recuerden que para quitar ceros, aquí tenemos la columna. Bueno, en el siguiente video veremos cómo hacer nuestra distribución normal para hacer nuestra gráfica en función de la campana de Gauss. Por el momento, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que sea de para su ayuda. Y cualquier duda, saben cómo contactarme. Nos vemos y hasta luego.